Buenas noches, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos en este estudio bíblico. Siempre les damos las gracias, hermanos, por hacer su tiempo para acompañarnos. Los voy a invitar ahí donde están para que oremos y nos ponemos en las manos del Señor y así podemos empezar este estudio bíblico. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, venimos en esta noche a darte gracias. Venimos, Señor, agradecidos por todo lo que tú eres para nosotros, Señor. Tú eres bueno, eres santo, eres justo, eres recto, Señor. Gracias, Señor Jesús, por haber dado tu vida por nosotros en la cruz del Calvario, por salvarnos, por redimirnos, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús. Tú le dijiste a tus discípulos, Señor, que se alegren porque sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Y nosotros hoy también nos alegramos porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, Señor. Cualquier cosa terrenal que tengamos, Señor, se va a quedar en este mundo, pero los tesoros eternos son los que nos vamos a llevar. Así es que te damos gracias por habernos salvado, por habernos redimido. Gracias porque nos tienes en este camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Y gracias, Señor, te damos por tu nombre, por tu sangre, por tu Santo Espíritu. Y gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que nos levanta, tu palabra, Señor, que nos exhorta, tu palabra que es una luz que nos alumbra el camino, tu palabra, Señor Jesús, que es como miel que nos endulza este caminar, tu palabra que es como un pan que nos fortalece para continuar caminando. Señor, en esta noche hemos dispuesto nuestro corazón para estudiar tu palabra y te pedimos que nos ilumine, Señor, ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón, que podamos comprender, Señor, lo que vamos a estudiar la noche de hoy. Señor, danos nuestra porción, algo que nos ayude, Señor, a ser más como tú, algo que nos ayude a ser a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y damos gracias por todos los hermanos que ya están reunidos. Gracias por los hermanos que se añadirán más adelante y por todas las personas que lo verán por internet. Danos nuestra porción, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Amén. Con el permiso de ustedes, una cosita más. Solo una cosita más, hermanos, perdonen. Y listo. Y gracias por su paciencia. Pues queridos hermanos, estamos en un tema muy lindo, muy especial, que es los 13 gigantes de la carne. Y hoy vamos a estudiar únicamente dos gigantes, hermanos. Estudiaremos a Og y a un gigante que se llama Arba. Y todo esto, queridos hermanos, es tomado de las prédicas de nuestra amada doctora Hicks. Estos son los gigantes que vamos a estudiar. Ya la semana pasada estudiamos a los refaítas, que significa remendar con puntadas o reparar. Estudiamos a Anak, que significa adornar el cuello, ahogar, abastecerse liberalmente. Y la noche de hoy, hermanos, estamos por estudiar a Og. Og significa redondo, girar, formar un círculo. ¿Y cómo se manifiesta este gigante? Pues solo les doy un resumen porque los vamos a ver en detalle. Se manifiesta con una mente orgullosa, girando alrededor de sus propios deseos y placeres. Eso es lo que representa Og. Y estudiaremos a Arba. Y Arba significa, hermanos, acostarse o tumbarse a los cuatro lados. Significa cuadrado. A veces los significados pareciera como que no nos dicen mucho, pero cuando veamos los versículos bíblicos lo vamos a comprender mejor. ¿Y cómo se manifiesta? Acostarse como un rey y que todos nos sirvan. Y eso creo que es más comprensible y es más entendible. Así es que estamos estudiando, queridos hermanos, al gigante número 3 que se llama Og. Dijimos que Og significa redondo o significa girar. Así es que los invito a que lean conmigo, por favor, Deuteronomio 3:11. Deuteronomio 3:11 dice,
porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. ¿Ven ustedes? Aquí les anoto. Siempre procuro poner la cita bíblica donde dice al gigante que estamos estudiando, dice que es un gigante, para que no solo lo sobreentendamos. Así es que dice, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Así es que ven, hermanos, que Og era un gigante. Y aquí da sus medidas. Dice, su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos. Y yo se lo puse a las medidas que nosotros usamos. Hermanos, 9 codos equivale a 4.5 metros. O sea, esa era la altura. Ese es el tamaño de la cama. Entonces, por el tamaño de la cama, uno puede entender el tamaño del gigante. Hermanos, el tamaño de la cama era de 4.5 metros. O sea, ustedes saben que la cama más grande es la king y puede haber una más grande todavía, pero esta cama se salió de lo normal. Son 4 o 5 metros de largo y su anchura, dice, de 4 codos. Y eso, hermanos, equivale, ay, perdón, la corrí sin querer. Y eso, hermanos, equivale a 2 metros de ancho. 2 metros de ancho, ahí dice, según el codo de un hombre. Hermanos, la medida de un codo era esto. Es de la punta de los dedos hacia acá. Esto es un codo. Más o menos equivalía como a 45 centímetros, dependiendo del tamaño del codo de la persona. Entonces aquí lo están aproximando a 50 centímetros. Por eso dice que la longitud era de 9 por 0.5, o sea, 9 dividido 2 da 4.5 metros. Y cuando dice 4 dividido 2 da 2 metros de ancho. Ese era el tamaño. Aquí les puse precisamente la cama de Og, hermano. Esta es una cama tamaño normal, para que podamos entender que en verdad Og era un gigante. Nos vamos a ir a otra cita, que es Deuteronomio 3:13, y dice, y el resto de Galaad y todo Basán del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes. Otro versículo, hermanos amados, que les comprueba que Og era un gigante, que dice que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Esta fue la tribu que tenía que conquistar la tierra de Og. Y les puse aquí las medidas. Hermanos, aquí esta es la medida de una persona tamaño normal, 1.80 metros. Puede ser un poquito más, un poquito menos, es un promedio, hermanos. Y les anoté cuánto medía Goliat. Goliat medía 3 metros 24. 3 metros y un cuarto más o menos de metro, hermanos. Era grande. O sea, cuando algún día no, cuando lleguemos a Goliat, vamos a ver cuánto era lo que le sacaba de proporción a David. Pero les estoy anotando aquí cuánto medía Og. Y esta era la proporción, hermanos. 4.5 metros era lo que medía Og. Entonces ustedes pueden ver, en verdad era una persona muy grande. No grande, muy grande. Miren, hermanos, el ser humano normal en promedio no le llegaba ni a la mitad. Porque aquí estamos viendo nosotros, miren, no le llegaba ni a la mitad. Era una persona muy grande, hermanos. Y este es el gigante que estamos estudiando en esta ocasión. Esta es la explicación que nos da la doctora Hicks de este gigante. Y dice, la explicación que ella da dice, girar significa danzar, ¿verdad? Porque eso estudiamos. Formar un círculo, eso significa, pero hermanos, significa danzar, formando un círculo. Ustedes han visto que en las danzas, normalmente lo pueden ver en las danzas judías, los hombres por un lado y las mujeres por el otro lado, porque no se mezclan hombres y mujeres danzando, sino son por grupos, los varones de un lado, las mujeres del otro lado, se abrazan y empiezan a danzar, a hacer círculos. Eso es lo que significa. Entonces parecería que esto es algo bueno, pero siempre les digo, es un gigante, entonces no puede ser nada bueno. Tiene que ser una copia de parte del enemigo. La segunda cosa que la doctora Hicks explica, dice, figura de la mente orgullosa que gira alrededor de sus propios deseos, placeres y voluntades. Ajá, está danzando, hermanos, pero no está danzando para unirse al Señor Jesús. Quiero que sepan que hay una danza bíblica que significa dar vueltas en corros.
o sea, estar girando. Y eso lo que hace, hermanos, que es ahí nos damos en unión con el Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando nosotros le cantamos al Señor, lo estamos alabando. Pero podemos alabar al Señor no solo con nuestra voz, nuestros cantos, podemos alabar al Señor con nuestras palmas y también podemos alabar al Señor con todo nuestro cuerpo cuando danzamos. Y cuando danzamos nos estamos uniendo. Por eso esto es una copia de la danza verdadera para el Señor Jesucristo. Entonces en el punto 2 dice, figura de la mente orgullosa que gira alrededor de sus propios deseos, placeres y voluntades. Y número 3, dice la doctora Hicks, atarnos, esto es lo que significa atarnos a cosas que no nos pertenecen. No nos deja unirnos a Jesús ni a la cruz ni a la muerte de la carne, porque se ha unido a su mente orgullosa, entonces ya no se une al Señor Jesucristo. Eso es lo que representa y dice, terco en poseer algo que no le pertenece. O sea, hay una necedad en estar unido sobre todos los pensamientos. ¿Cuánta gente se acuesta y en la noche está pensando, pero está pensando cosas malas? Está pensando que podría tener una relación con alguien que no es su esposa, con alguien que no es su esposo. Es una necedad en poseer algo que no le pertenece. Así es como funciona. Está la mente dando vueltas en los placeres de la carne. Así es que en los placeres podemos poner el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la gula. Esas cosas las vamos a ver en breve, las vamos a ver en detalle. Pero eso es lo que representa, hermanos, estar dando vueltas en nuestra mente. Son esos pensamientos cíclicos que ahí se quedan. Hermanos, cada vez que tengamos un mal pensamiento, porque todos tenemos malos pensamientos, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y clamar la sangre del Señor Jesucristo, que la sangre de Jesús nos limpie de los malos pensamientos. Yo se los he explicado lo que yo aprendí de la doctora Esparza, porque yo una vez que ella vino a predicar, creo que tal vez sería como la primera o la segunda vez que vino a nuestra iglesia, en un receso yo le pregunté y le dije, mire, ¿qué hago con mis malos pensamientos? Y la doctora Esparza me dio un ejercicio que hasta el día de hoy me funciona. Y me dijo, hijo, no podemos tener dos pensamientos diferentes al mismo tiempo en la cabeza. Si tienes un mal pensamiento, me dijo, para sacar un mal pensamiento, tienes que meter un buen pensamiento. Entonces el mal pensamiento se irá, porque no podemos tener dos pensamientos distintos al mismo tiempo. Así es que, hermanos, si ustedes tienen problemas con su mente, traten de pensar en cosas bíblicas para que ese buen pensamiento saque un mal pensamiento. Y la doctora me dijo, cuando yo le dije, ¿cómo en qué podría pensar? ¿En la Biblia? Y me dijo, sí, podrías pensar en la Biblia. Pero tan linda me dio dos ejemplos que se los traslado a ustedes porque les puede servir. La doctora me dijo, tú podrías pensar el día en el que recibiste a Jesús en tu corazón, el día en el que fuiste salvo. Recuerda ese momento. Recuerda cómo el Señor te tocó. Si te hincaste, si te postraste, si lloraste, recuérdalo. Eso va a hacer que se te salga un mal pensamiento. O me dijo, canta una alabanza, recuerda una alabanza que te bendiga mucho y cántala, pero no la cantes con tu boca, no la cantes con tus labios, cántala con tu mente. De esa manera te obligas a estar pensando en cosas diferentes y saca los malos pensamientos. Pues a eso es a lo que se refiere, cuando nos quedamos dándole vuelta y pensando, y son círculos, hermanos, porque es cíclico. Y la mente orgullosa está pensando en sus deseos carnales, en sus placeres y en sus voluntades. Eso es lo que representa y eso es un gigante. Pero hermanos, vamos a ver la noche de hoy cómo podemos vencerlo. Aquí les anoto los placeres de la carne. Por favor, lean conmigo Gálatas 5 del 19 al 21. Ahí lo dice claramente cuáles son los placeres de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos amados, la Biblia fue escrita para los cristianos. Así es que este pasaje bíblico es para nosotros los que tenemos a Jesús en el corazón, porque cualquiera puede decir, hermano, ¿cómo me puede decir de los placeres de la carne? Eso se aplicaría a la gente que no conoce al Señor Jesús. Pues no, hermanos. Esta carta la escribió Pablo a los Gálatas, a la gente de la iglesia en Galacia. Eran cristianos y a ellos les está diciendo, porque hermanos, todos tenemos problemas con los placeres de la carne. Aquí claramente dice cuáles son. Menciona 17, hermanos, y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si ustedes están haciendo planes para heredar el reino de Dios, más nos vale trabajar con los placeres de la carne y no alimentarlos. Como les digo, al final de este gigante O vamos a ver cómo vencerlo, pero a esto se refiere a los placeres de la carne. Estos son los placeres. Aquí se los puse por un lado, dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Mire las enemistades, los pleitos. No pareciera que es grave y están las enemistades y los pleitos están al mismo nivel que el adulterio y que la fornicación. Los celos, o sea, estar celando, eso es un fruto de la carne. Iras, los enojos, contiendas, disensiones, eso es división de iglesias. Hay gente que divide las iglesias, hermano, y empiezan a hacer grupos. Eso es un pecado. Dice herejías, envidias, homicidios. Y uno dice, pero hermano, yo nunca he matado a nadie. Pero la Biblia dice que el que aborrece a su hermano es homicida. Aborrecerlo es dejar de preferirlo, porque la Biblia dice, el resumen de la ley y los profetas es, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, y aborrecerlo no es amarlo. Así es que aborrecer al prójimo es lo mismo que el homicidio. Luego dice borracheras y orgías. Y uno dice, ¿eso podría pasar entre los cristianos? Créalo, hermano, si Pablo se lo dijo a una iglesia, es porque estaba sucediendo en esta iglesia y está sucediendo el día de hoy en nuestras iglesias, también está sucediendo. Así es que, hermanos, si nosotros estamos practicando eso, sepamos que no vamos a heredar el reino de Dios, no vamos a heredar el reino de Dios. Hermanos, al cielo no pueden entrar personas que estén practicando estas cosas. La gente que practica esto va a ir a un lugar que se llama el infierno. Si la gente que practica esto, cristianos que practican esto, pudieran entrar al cielo, entonces el cielo se convirtió en un infierno, hermanos, porque es exactamente lo mismo. Tiene que haber una diferencia. Y hermanos, con la ayuda del Señor podemos dejar de practicar todas estas cosas si es que las estamos haciendo hasta el día de hoy. Hermanos amados, esta diapositiva dice los placeres llevan cautivo al pueblo de Dios. Todos los placeres no solo cautivan a la gente inconversa, sino que también nos cautivan a nosotros los creyentes. Lean conmigo lo que dice, por favor, Isaías 5 del 11 al 13. Isaías fue un profeta, hermanos, un profeta mayor. Se le llama mayor porque sus libros son grandes. Así es como se clasifican los profetas mayores y menores. Mayores es porque los libros son más grandes y los menores es porque los libros son más pequeñitos, tienen menos capítulos. Isaías 5 del 11 al 13 dice así, ay de los que se levantan de mañana, mire, para seguir la embriaguez. Ya algunas veces le he tocado el tema del licor. Aquí dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Están desde la mañana, hermanos, hasta la noche, o sea, todo el día tomando. Aquí dice, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Versículo 12. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, esos son instrumentos musicales. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Están embriagados, hermanos, así es que no están considerando las obras de Jehová. ¿Qué es considerar las obras de Jehová? No solo es considerar la naturaleza, sino la obra que el Señor Jesucristo está haciendo dentro de nosotros. Hermanos, Isaías es un profeta que le escribió a los israelitas, que le escribió a los judíos, al pueblo de Dios. Así es que este pasaje también se aplica a nosotros los creyentes. Este pasaje también se aplica a nosotros los cristianos. Aquí claramente dice que por estar dados al vino,
no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. No agradecemos la obra que el Señor está haciendo con nosotros, cómo Dios nos rescató, cómo Dios nos está encaminando hacia la meta espiritual, cómo Dios nos está preparando, cómo cada día el Señor nos está conformando a su imagen, a su semejanza. Ahí es donde dice claramente, no estamos considerando la obra de Dios. Y en el versículo 13 lo dice claramente, por tanto, mi pueblo, ve, aquí Isaías le está escribiendo a los israelitas. Ahora eso se aplica a nosotros los creyentes. Dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Hermanos, practicar estas cosas es como que no tuviéramos conocimiento. Dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Todas las cosas y las bendiciones que Dios les había dado, hermanos, se acabaron por estar envueltos en los placeres de este mundo. Así es que ven, hermanos, que los placeres nos llevan cautivos. Así es que cuidado con este gigante que anda buscando los placeres de la carne. Cuidado, hermanos. Siempre que vayan a hacer algo, lo que tienen que hacer es preguntar, ¿esto es honroso ante los ojos del Señor? Y si es honroso, lo pueden hacer. Pero si no es honroso, alto, deténganse. Esto es un placer de la carne. Ese sería el termómetro para saber qué sí puedo hacer y qué sí no puedo hacer. Bueno, la pregunta es, ¿esto será honroso? ¿Esto lo haría el Señor Jesús si estuviera en mi lugar? ¿El Señor Jesús haría tal cosa? Y si decimos, no, Él no lo haría, entonces no lo hagamos nosotros tampoco. Dice en Lucas 8:14 que los placeres son espinos. Lucas 8:14, lean conmigo, por favor. Dice, la que cayó entre espinos, tengo que parar y recordarles por si no han leído este pasaje, este versículo. Hermanos, en la Biblia se menciona la parábola del sembrador, es la parábola principal. Y en esta parábola se habla de una persona que tomó la palabra de Dios, o sea, la semilla. Dice que la tierra es el corazón de las personas. El sembrador es el que predica, el que habla la palabra de Dios, y la semilla es la palabra. Y habían 4 tipos de terrenos. Una parte junto al camino, una segunda parte que cayó en pedregales, una tercera parte que es la de entre los espinos, que es la que estamos leyendo ahorita, y la última parte que cayó en buena tierra, que produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero esta estamos estudiando es la tercera, la que cayó entre los espinos. Entonces dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen. ¿Oyen qué? La palabra de Dios, pero yéndose. O sea, escuchan la palabra de Dios en la iglesia, escuchan la palabra de Dios en una prédica en la radio, escuchan la palabra de Dios en la televisión, por cualquier medio, escuchan la palabra de Dios. Dice, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. Por eso las espinas lo que hacen es que ahogan, le roban la luz a la planta, a la semilla, le roban el oxígeno, porque están tan cerca, estrechan la planta que no la dejan respirar, no la dejan recibir la luz del sol. Entonces dice, pero yéndose son ahogados. Miren por qué. Por los afanes y las riquezas. Los afanes ahogan. ¿Qué es un afán, hermanos? Es a lo que le damos nuestra fuerza. Ese es un afán, a lo que le damos nuestro tiempo. Ustedes y yo podemos decir que amamos al Señor, pero si en el día no oramos, en el día no leemos la Biblia, pero en el día pasamos tiempo en las redes sociales, hermanos, a lo que le dedicamos tiempo, eso es lo que más amamos. Seamos honestos, a lo que le dedicamos tiempo. Por eso aquí dice, son ahogados, dice, número 1, hermanos, por los afanes. Número 2, por las riquezas. En otras ocasiones les he dicho, hermanos, las riquezas no son malas. Lo malo es el amor a las riquezas. Y les he dicho, hay gente que no las tiene, pero las ama. Aunque no las tiene, está pecando. Porque tener dinero no es pecado. El pecado es amar el dinero, amar las riquezas. Ese es el pecado. Aquí claramente dice que la palabra por medio de los espinos es ahogado y la ahogan los afanes y las riquezas, pero yo ya se los traigo subrayados. Es ahogada por los placeres de la vida y no llevan fruto.
Hermanos, ese es el tema que estamos estudiando. Arba significa estarle dando vueltas a los placeres de la vida, a los placeres de la carne. Eso es lo que significa, perdón, me equivoqué, dije arba, es og. Og es lo que significa estar dándole vueltas y vueltas y pensando y pensando. Bueno, aquí está diciendo en Lucas 8:14, hermanos, los placeres de la vida ahogan la palabra y no lleva fruto. Por eso, hermanos, no perdamos el tiempo en estar pensando en los placeres. Dediquemos nuestro tiempo para estar meditando en la palabra del Señor. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo prosperará. Hermanos, tenemos que usar nuestra mente, pero para meditar en la palabra del Señor, no para estar meditando en los pecados, no para estar pensando cómo voy a hacer tal maldad o cómo voy a hacer tal cosa mala. Tenemos que usar nuestra mente para pensar, porque aquí claramente dice los placeres de la vida, así como los afanes y así como el amor a la riqueza son los que ahogan la palabra. Eso es porque los afanes nos hacen perder el tiempo. El amor por el dinero nos hace perder el tiempo. Hermanos, la Biblia claramente dice que quien por más que se esfuerce podrá añadirle un codo de estatura. O sea, yo tal vez quisiera ser más alto, usted tal vez quisiera ser más alto o más alta, pero por mucho que nos esforcemos no vamos a crecer más. Igual es con las riquezas. No estoy diciendo que no trabajemos, hermanos, debemos trabajar y ser los mejores empleados, los mejores colaboradores para dejar brillar nuestra luz delante de la gente. Pero hermanos, no trabajamos para enriquecernos, trabajamos porque eso es honroso. Si vamos a enriquecer o vamos a empobrecer, eso es prerrogativa de Dios. Si no lo ha leído en el cántico de Ana, Ana está cantando, Ana, la mamá de Samuel, cuando terminó dando a luz, ella canta y ahí dice, Jehová es el que enriquece y Jehová es el que empobrece. Así es que si el Señor decidió que nos iba a empobrecer por más que nos esforcemos, y como les digo, no con esto digo seamos haraganes, porque vamos a estudiar eso más adelante, no, tenemos que ser diligentes, pero dándole a las cosas materiales, naturales, el tiempo justo y apropiado. Utilicemos nuestro tiempo también para amar al Señor. Así es que estamos viendo, hermanos, que los placeres son espinos que ahogan la palabra. Quiero que veamos aquí, queridos hermanos, que los placeres nos matan espiritualmente. Por favor, leamos Primera de Timoteo 5, del 3 al 6. Dice así, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Hermanos, aquí hay una regla para los pastores, aquí hay una regla para los líderes, aquí hay una regla para las personas que trabajan en las iglesias. Hermanos, la Biblia nos llama que tenemos que ayudar económicamente a los pobres, a los huérfanos, a los extranjeros y a las viudas. Santiago dice que la religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos, visitar a las viudas y visitar a los pobres. Aquí está hablando que sí debemos ayudar a las viudas, pero no sé si notaron lo que dice en 1 Timoteo. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, ese es el requisito para ayudar. Aprendan estos primero, dice, a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Hermanos, está diciendo, si la viuda tiene hijos y tiene nietos, que sean ellos los que la mantengan. Si los hijos y los nietos no mantienen, entonces tendrá que ayudar la iglesia. Pero primero van ellos en ese orden, por eso dice, estos primero. Pero continuemos, porque ese no es el tema, era solo un paréntesis. Dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, o sea, no tiene hijos, no tiene nietos, mire lo que dice, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Eso lo vamos a ver más adelante, pero en el versículo 6 dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Si eso se aplica para una viuda, eso se aplica para todos nosotros, hermanos. Si nosotros hoy estamos viviendo para los placeres, estamos muertos en vida. Eso está diciéndole Pablo a Timoteo. Hermanos, los placeres nos matan espiritualmente.
Por eso dice que ninguno que practica tales cosas heredará el reino de Dios, porque eso nos mata espiritualmente. Miren lo que hacen los placeres temporales. Y aquí les voy a dar un ejemplo de alguien que perdió una gran bendición. Los placeres temporales nos roban las bendiciones eternas. Este ejemplo creo que ya todos lo conocemos, pero vale la pena que lo leamos en este contexto. Génesis 25 del 29 al 34. Este es un pasaje, queridos hermanos, de Esaú y Jacob. Recuerdan que estos dos eran mellizos, pero salió primero Esaú y atrasito venía agarrado del pie, del calcañar, dice la Biblia, venía Jacob. Por eso su nombre significa suplantador, porque estaban peleándose la primogenitura. ¿Quién salía primero? ¿Por qué, hermanos? Porque entre otras cosas, la primogenitura hacía que el mayor heredara el doble, era el doble de la bendición. Así es que estos dos hermanos desde el vientre ya se estaban peleando, pero ganó el más robusto, ganó el más fuerte. Él ganó y a él le tocó la primogenitura. Vean lo que pasa en este pasaje. Génesis 25-29. Dice, y guisó Jacob un potaje. Jacob es el que está aquí, hermanos. Es el que nació de segundo. Jacob es el que venía agarrada su mano en el calcañar de su hermano mayor. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom significa rojo. Versículo 31. Vean el trato que hace Jacob. Y Jacob respondió, véndeme en este día, ¿qué le dijo? Tu primogenitura. Hermanos, él está haciendo un negocio. Si se la vendió barata o se la vendió cara, eso no importa. Él está proponiendo un negocio. El hermano mayor llega cansado, ve que él tiene un potaje, dice, vamos a ver más adelante qué es un guisado de lentejas. Las lentejas son los frijoles. O sea, lo que Esaú, el mayor, le está pidiendo al menor es que que le dé comida, que le dé un guisado de frijoles. Así es que en el versículo 31 dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Miren qué inteligente, hermano. Versículo 32. Entonces dijo Esaú, presten atención, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? O sea, cuando dice la primogenitura no me sirve de nada. Es que él no está pensando en las cosas eternas, queridos hermanos. Esaú está pensando en las cosas naturales. Esaú está pensando en las cosas terrenales. Esaú está pensando en las cosas temporales, en las cosas pasajeras. Entonces dijo, ¿de qué me sirve a mí la primogenitura? De todos modos me voy a morir, dijo. Entonces en el versículo 33, y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él, o sea, Esaú, y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Hay gente que piensa, como muchos predicadores, que Jacob le robó la primogenitura a Esaú cuando se hizo pasar por él. Se recuerdan que engañó a su papá, el papá ya estaba grande, el papá estaba ciego, y le dice al hijo mayor, Esaú, ve y cásame un cabrito, quiero comer rico, y cuando yo esté satisfecho, te voy a bendecir. Rebeca, la mamá de estos dos chicos, escuchó y le dice al hijo, corre, aquí tengo un cabrito, ahora te lo preparo. Le ganaron tiempo porque Esaú salió a cazar el cabrito. No, a este ya lo tenían listo, lo preparan, le da de comer a su papá y ahí es donde él se disfraza de su hermano para que le dé la bendición. Pero si somos honestos, hermanos, Jacob no se la robó, Jacob la compró. Hizo un intercambio. Aquí lo podemos ver claramente. Yo no sé de dónde dicen que él fue un mentiroso, un embustero, porque aquí vemos que él compró la primogenitura, que el otro la vendió y que luego quiso ser bendecido también. Eso era el corazón de Esaú, pero él ya había vendido su primogenitura. Nunca se lo dijo a su papá, pero entre ellos había un trato. Así es que de nuevo en el 33, y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue.
Mire lo que dice, así menospreció Esaú la primogenitura. Queridísimos hermanos, cuando ustedes y yo nos enfocamos en los placeres de esta vida, entonces estamos menospreciando las bendiciones eternas del Señor. Hermanos, Esaú por un plato de comida y vendió una bendición eterna, una bendición que es para siempre, es eterna. Siempre que analizo esto, me viene a la mente, hermanos, ¿qué tanto le satisfizo un plato de comida a este hombre? ¿Acaso comió y nunca más tuvo hambre? Claro que tuvo hambre. Más tarde, si esto se lo comió en el almuerzo, a la tarde, a la noche ya tenía hambre. Y si se lo comió a la cena en la noche, al día siguiente tenía ganas de desayunar, tenía hambre. ¿Se dan cuenta cómo son los placeres terrenales? Satisfacen, entre comillas, por poco tiempo y perderse su bendición eterna. ¿Cuántos hombres cometen adulterio? Un momentito de satisfacción como el plato de lentejas y pierden su primogenitura y pierden sus bendiciones eternas. Hermanos, los placeres temporales nos roban las bendiciones eternas. Seamos sensatos, seamos como Jacob. Pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Les envié la semana pasada la prédica del pastor Carlos. Pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, no en las cosas de este mundo, porque todo es pasajero, todo es temporal, todo aquí se va a quedar. Disfrúteselo mientras lo tenga, pero no se lo va a poder llevar al cielo, porque como dijo Job, desnudo he venido a esta tierra y desnudo volveré a ella. Así es que, queridos hermanos, eso es lo que hace, nos distrae para que estemos pensando en los placeres de esta vida. Entonces pensamos en los placeres y dejamos de pensar en el Señor Jesús, dejamos de pensar en su palabra, dejamos de pensar en las bendiciones eternas porque estamos poniendo nuestros ojos, nuestra imaginación, nuestra mente en las cosas eternas, en las cosas, perdón, pasajeras, en las cosas temporales. Este es un ejemplo clásico, espero haberlo explicado. Hermanos, aquí perdió Esaú una bendición. Y en Hebreo dice que luego él procuró recibir la bendición, pero ya no la pudo recibir. El papá le dijo, él le dice al papá, ¿y no tienes otra bendición? Él dijo, no, sí tengo, pero la mayor, la mejor ya se la di a tu hermano. Te voy a dar una, pero no es la misma. Y lo bendijo y ahí es donde lloró, hermanos, buscando el arrepentimiento. Se arrepintió. Hermanos, el día que lleguemos al cielo, si escogemos mal, nosotros también vamos a llorar por habernos perdido nuestras bendiciones por placeres temporales, por placeres pasajeros. ¿Cómo se vence a Og? Porque esto es lo más importante, queridos hermanos. ¿Cómo vencerlo? Bueno, volvamos de nuevo a Gálatas 5 del 16 al 18. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, no sé si notaron. Número 1 dice, andad en el espíritu. Y número 2, y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, no puedo dejar de satisfacer mi carne si primero no ando en el espíritu. No se puede. Hermanos, yo primero tengo que andar en el espíritu. Entonces voy a dejar de satisfacer los deseos de mi carne. Si yo no oro y no leo la Biblia, yo no voy a poder reprimir los deseos de la carne. Primero tengo que andar en el espíritu. ¿Qué es andar en el espíritu? Estamos estudiando en el libro que les estoy enviando los mensajes a diario del libro de la jornada de Israel desde Egipto hasta Canaán. En la mayoría de los mensajes que les envío cada día, ustedes leen que dice la nube, la columna de fuego y nube los guió. Hermanos, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se manifestaba de una forma muy especial. De día era una nube que les daba sombra y de noche era una columna de fuego que los guiaba. De noche el fuego les daba luz, les daba calor para que pudieran caminar si es que tenían que caminar de noche. Y en el día era una sombra. Imagínense, hermanos, en el desierto. La sombra es la figura del Espíritu Santo. Y aquí está el pueblo de Israel, mi mano izquierda y mi mano derecha es la nube. Y si la nube toma para mi lado de derecho y el pueblo quería ir para el izquierdo, ¿qué le hubiera pasado? Se mueren por el sol abrasador. El pueblo tenía que andar a donde la nube los guiara. Eso es andar dirigidos por el Espíritu Santo. Hermanos, cada cosa que hagamos, pongámosla en las manos del Señor, oremos, pidámosle, Señor, su guianza. Señor, ¿te parece que haga esto? ¿Te parece bien esto que pienso hacer? Señor, yo lo pongo en tus manos. La Biblia claramente dice, hermanos,
dos cosas importantes con relación a esto. Número uno, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Eso de encomienda a Jehová tu camino, hermanos, habla de orar y poner nuestro día en las manos del Señor. Señor, hoy tengo una reunión de trabajo. Te pido que me des gracia, que me des sabiduría. Señor, yo hoy tengo que dar unas consejerías. Señor, bendíceme con tu sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia, que pueda hablarle a las personas de acuerdo a tu voluntad directiva. Eso es poner mi día en las manos del Señor. Eso es encomendar a Jehová nuestro camino, confiar en él y él hará. Pero la segunda cosa dice, lo que te venga a la mano, hazlo según tus fuerzas. Hermanos, esa es la otra parte, eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Pero primero puse mi día en las manos del Señor, puse mi qué hacer, puse mis actividades, eso es andar en el Espíritu. Si hacemos eso, entonces dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Se lo leo de corrido. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, eso es lo que necesitamos, hermanos, ser guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hermano, necesitamos la guianza del Espíritu Santo en todo momento. Los israelitas en el desierto no podían caminar si no era bajo la guianza de la nube de día o bajo la columna de fuego de noche. Esa es la guianza del Espíritu Santo que todos los cristianos necesitamos. Pero para eso tenemos que orar y tenemos que estudiar la Biblia. No hay otra forma como el Espíritu Santo nos puede hablar, como nos puede guiar. Hermanos, en la Biblia encontramos la voluntad de Dios para todos los cristianos. Y en oración encontramos la voluntad de Dios para mi vida en particular, para mi vida personal. Por eso yo necesito la Biblia, y leerla, estudiarla, y necesito orar también. Así es que, hermanos, ven cómo se vence. Número uno, andar en el Espíritu. Entonces, número dos, no satisfacer los deseos de la carne. Necesitamos fortalecernos primero en el Espíritu para poder reprimir o para poder vencer los deseos de la carne. Pero hay una segunda forma también. Por eso se los puse aquí como inciso B. ¿Cómo se vence a Og? Lean por favor conmigo Mateo 16:24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Número uno dice, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse? Negarse es no satisfacer los deseos de la carne. Por ejemplo, yo tengo problemas con la bebida, tengo problemas con el licor y me invitan a una reunión familiar donde sirven licor. Yo me tengo que negar a mí mismo porque no tengo la fuerza para ir a ese lugar y decir no, no tengo la fuerza para dejar de beber. Entonces me tengo que negar. En esta ocasión no los puedo acompañar porque ahí va a estar una tentación que yo todavía no he logrado vencer. Negarse es no alimentar. Tengo problemas con la pornografía. Entonces yo tendría que buscar algún mecanismo, hermanos, que me ayude a no caer en este pecado. Claramente Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Ahora en la tecnología, para esta clase de pecado, hermanos, hay filtros, hay aplicaciones que paran, que le dan aviso a una segunda persona para que la segunda persona lo llame y le diga qué estás viendo, qué estás haciendo. Eso es negarse. Si tiene problemas, no ponga una computadora dentro de su cuarto, si es una persona soltera, porque va a caer en la tentación. Niéguese a sí mismo, empiece a pedirle al Señor que le dé la estrategia para no alimentar los deseos de la carne. Eso es negarse. En el 2 dice, tome su cruz. Hermanos, tomar la cruz es tomar nuestra carne y aún con nuestra carne seguir caminando. Y si hemos fallado y seguimos orando, y si hemos fallado, seguimos estudiando la Biblia, y si hemos fallado, seguimos asistiendo a la iglesia, porque el enemigo nos va a decir, hipócrita, mentiroso, después de lo que hiciste, ¿con qué cara te presentas a la presencia del Señor? Ni deberías de estar alzando tus manos, ni deberías de estar cantando, eres un hipócrita, embustero, mentiroso, falso. Todas esas cosas el diablo las sabe decir. La palabra diablo significa acusador. El diablo acusa de día y de noche a nuestros hermanos, dice en Apocalipsis, pero es tomar su cruz, es aún con mi carne y yo sigo caminando y sigo buscando al Señor. Y por último dice, sígame. Y la Biblia en Apocalipsis dice, y estos son los que han vencido, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y hermanos amados, el Cordero nos puede llevar a un monte,
pero también nos puede llevar a un valle, luego un monte y luego un valle. Hermanos, así es el caminar en el Señor. Nos lleva a experiencias de exaltación y a experiencias de humillación. No nos enamoremos de las experiencias de exaltación, sigamos caminando y no nos deprimamos cuando estemos en una experiencia de humillación, sigamos caminando. Hermanos, el Señor Jesús está en un monte como la rosa de Sarón. Lo voy a borrar mejor. Rosa de Sarón. En el monte el Señor Jesús está como la rosa de Sarón, pero en un valle el Señor está como el lirio de los valles. Así es que el Señor está tanto arriba como abajo. Si hoy estamos en una experiencia de exaltación, hermanos, no nos llenemos de orgullo, démosle la gloria al Señor. Si hoy estamos en una experiencia de humillación, no nos llenemos de tristeza, démosle la gloria al Señor. Justos y verdaderos son los caminos del Señor. Los caminos de Dios son balanceados. Él sabe lo que estamos necesitando en placer o lo que estamos necesitando en dolor. Pero así es como vencemos a Og, hermanos. Nos negamos a nosotros mismos, seguimos caminando a pesar de la carne y caminamos con el Señor a donde quiera que el Señor nos quiera llevar. Y con esto finalizo. Queridos hermanos, nosotros tenemos una lucha de la carne contra el espíritu. Aquí es donde tenemos una lucha tremenda, la carne y el espíritu. Déjeme contarle una historia que leí hace mucho tiempo. Un hombre en una tribu piel roja, el hijo fue a buscar a su abuelo y le dice, abuelo, tengo problemas con mi mente, tengo pensamientos que me provocan daño porque son pensamientos malos, son pensamientos perversos. Pero por el otro lado también me vienen pensamientos de que no debo hacer esas cosas. Y estos pensamientos me frenan un poco y no sé qué hacer, porque tengo esta lucha en la mente, lo que les acabo de decir hace un momento, solo que ahora se lo voy a decir de otra forma. Y le dice el niño piel roja al abuelo, abuelo, necesito ayuda, no sé qué hacer con mi mente, tengo esa lucha, malos pensamientos, buenos pensamientos, malos pensamientos, buenos pensamientos, no sé qué hacer. Y el abuelo, por la naturaleza de su cultura, le dice, hijo, tú en tu mente tienes dos lobos. Tienes un lobo rojo que representa el mal y tienes un lobo blanco que representa el bien. Y estos lobos están luchando en tu mente, están luchando en tu mente. El lobo rojo quiere comerse al lobo blanco, pero el lobo blanco quiere ganarle y comerse al lobo rojo. Y entonces le dice el niño al abuelo, pero abuelo, ¿cuál de los dos lobos va a ganar? Y el abuelo sabiamente le dijo, va a ganar el lobo que tú alimentes más. Y así es con nosotros. Hermanos, tenemos una lucha de la carne y el espíritu. ¿Y quién va a ganar? Al que usted alimente más. Si usted sigue alimentando la carne con cosas inapropiadas, que le entran por los ojos, que le entran por los oídos, que le entran por los 5 sentidos, eso va a ganar. Pero si por el contrario usted se fortalece en el Señor, huye de las pasiones juveniles, se fortalece con la palabra del Señor, estudiándola, orándola, intercediendo, entonces eso va a crecer más y el espíritu va a terminar venciendo a la carne. Hermanos, esa es la lucha. ¿Quién va a vencer? El que usted alimente más. En sus manos está la decisión y la elección. Así es como nosotros podemos vencer a Og, hermanos. Número 1, andando en el espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Dicho de otra forma, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz y siguiendo al Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, este fue el gigante Og. Hoy nos toca el cuarto gigante en este momento, que es Arba. Arba, hermanos. Miren, por si ustedes creen que no existían los gigantes, solo miren el tamaño de esta osamenta, de este esqueleto. Aquí está la persona y miren el tamaño. Arba, hermanos, por favor, lean conmigo Josué 14:15, con permiso. Josué 14:15 dice, mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba. Ese fue el nombre de Hebrón. Y dice, porque Arba fue un hombre grande. Siempre les dije que busco el versículo que les compruebe que estamos estudiando a los gigantes. Porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra.
Aquí podemos ver, hermanos, a Arba. En breve, en la próxima diapositiva les explico qué significa Kiriat Arba. Pero ven que aquí dice, Arba fue un hombre grande. Arba era un gigante, hermanos. Aquí les explico qué significa Kiriat Arba. Vamos a estudiar a Arba, a su hijo y a sus nietos. Por favor, lean conmigo Josué 15 del 13 al 14. Mas Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba. ¿Qué significa Kiriat Arba? La palabra Kiriat significa ciudad. Eso significa la palabra Kiriat. Y Arba significa de los 4 gigantes. Así es que junto Kiriat Arba significa ciudad de los 4 gigantes. Y vean quiénes eran los 4 gigantes. Arba, dice, era el padre de Anac, que fue el que estudiamos la semana pasada, que es Hebrón. Y Caleb echó de ahí a los 3 hijos de Anac. O sea, está Anac, está Sesai, Ahimán y Talmai, hijos de Anac. Entonces, Arba era el papá de Anac, y Anac era el papá de Sesai, Ahimán y Talmai. O sea que Arba era el abuelito de Sesai, Ahimán y Talmai. Ellos eran gigantes. Por eso al abuelito le pusieron ciudad de los 4 gigantes, de su hijo y de sus 3 nietos. Ahí eran los 4 gigantes. Miren la relación que hay en esto. Eso es lo que significa Arba. Gigantes, 4 gigantes, 4 gigantes. Entonces ahora les doy la definición de la concordancia de Strong. La palabra Arba significa, déjenme mover un poquito una imagen que tengo aquí, significa acostarse o tumbarse a los 4 lados. O sea, así como ven a la persona que está ahí, eso es acostarse o tumbarse a los 4 lados. Eso significa Arba. Aquí les doy la definición de la concordancia. Arba significa ciudad de Arba o ciudad de los 4 gigantes. Miren que significa acostarse en el piso. 4, cuadrado. Acostarse o tumbarse a los 4 lados. Eso es lo que significa la palabra Arba. Y aquí viene una explicación muy linda que nos da la doctora Hicks. Dice la doctora Hicks que Arba es figura de la voluntad humana carnal, acostada, que trata de atraer todas las cosas en una unión corrupta y pervertida a sí mismo. Está acostado, atrayendo, dice, todas las cosas en una unión corrupta y pervertida. Tiene mucha relación con el gigante anterior. También explica ella que Arba significa acostarse como un rey y que todos nos sirvan. Y hermanos, la verdad, todos nos encantaría que la gente nos sirviera y nosotros ser el centro de atención. Hermanos, estar acostaditos y que todo el mundo venga y nos traiga todo lo que necesitamos y que nos lean la Biblia para no leerla nosotros. Qué rico, hermanos, alguien pasa las páginas y nos la está leyendo. Ay, qué descansado, hermanos, que todo el mundo nos atienda, nos sirva. Eso es lo que representa Arba. Punto 3, dice, todo tiene que girar alrededor nuestro. Ay, hermanos, en el trabajo, en la iglesia, en la casa, yo soy el centro de atención, pareciera que yo soy el sol y todos los demás son como los planetas que están girando a mi alrededor. Y punto 4, mire lo que dice, relajarse o descansar cuando es tiempo de trabajar, cuando es tiempo de luchar o cuando es tiempo de buscar a Dios. Miren esta última explicación de Arba. Relajarse o descansar cuando es tiempo de trabajar, luchar o buscar a Dios. Por eso, hermanos, qué diapositiva más apropiada. ¿Qué hacemos cuando suena el reloj a la hora que dijimos que nos íbamos a levantar a orar? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿En verdad nos levantamos a orar? ¿O lo apagamos y decimos 5 minutos más durmiendo? 5 minutos más que se convierten en 10, 15, 20, 25, 30, una hora. Y salimos corriendo para el trabajo sin haber orado y sin haber leído la Biblia. Eso es Arba. Porque en el último punto dice relajarse o descansar cuando es tiempo de trabajar. En vez de estar orando, estamos descansando.
En vez de estar estudiando la palabra del Señor, estamos reposando o estamos relajándonos, viendo cosas en internet y le dedicamos más tiempo. Yo en alguna ocasión se los dije, hermanos, porque se lo leía a alguien. Las redes sociales van a ser utilizadas en el cielo para todos aquellos cristianos que dijeron que no tenían tiempo para orar y que no tenían tiempo para estudiar la Biblia, y le van a sacar las redes sociales y el recuento de cuántas horas, minutos, segundos invirtieron en este mundo en esas cosas y no orando. Hermanos, cuando es tiempo de orar, es tiempo de orar. Cuando es tiempo de estudiar la Biblia, es tiempo de estudiar la Biblia. Porque si no lo hacemos, estamos como Arba. Estamos dejándonos gobernar por este gigante Arba. Miren a alguien que cuando tenía que ir a la guerra se puso a descansar. Y este fue el rey David. Acompáñame a leer, por favor. Segundo libro de Samuel 11 del 1 al 4. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Si notaron bien, en el versículo 1 dice, aconteció al año siguiente, nótelo, en el tiempo en el que salen los reyes a la guerra. Pregunto, ¿David no era rey? David era rey. Entonces David tenía que haber ido a la guerra, porque dice el tiempo en el que salen los reyes a la guerra. Y dice en el final del versículo 1, pero David se quedó en Jerusalén. Él no fue a la guerra. No, él mandó más gente que fueran a batallar, pero él se quedó tranquilo en su palacio, relajado, hermano. Ah, está muy cansado, vengo de un retiro, hermano, hoy no voy a orar. Ah. Y por quedarse descansando, mire lo que pasó. Versículo 2. Y sucedió un día que se quedó en Jerusalén en vez de estar en la guerra, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Momento, por favor, dice, mire, al caer la tarde, se levantó David de su lecho en la tarde. Ya era tarde y todavía estaba acostadito. Era tiempo de ir a la guerra y no fue. Y en el día, el tiempo para dormir es en la noche, no en el día. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó, no dice al caer la tarde que se acostó. Entonces uno dice, ah, tal vez era ya de noche cuando se fue a acostar. No, no, no. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. O sea, sí era tarde, pero se levantó, quiere decir que estuvo durmiendo más tiempo. No sé si era una siesta, no sé si se había desvelado estudiando la Biblia y otro día no tuvo fuerzas para levantarse a las 6, a las 7, a las 8, se levantó tarde. No sé, dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. He oído predicadores que dicen, yo le voy a preguntar a esa mujer qué estaba haciendo ahí. Yo le voy a preguntar a David qué estaba haciendo en su palacio cuando era tiempo de andar en la guerra. Esa es la pregunta. A él le vamos a preguntar. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Manos, ya saben ustedes que Urías era un soldado o era un capitán del ejército y estaba luchando a favor de David. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y usted ya sabe cómo terminó la historia. Quedó esperando un bebé de David. David quiso inculpar a Urías, lo manda a llamar, lo incita para que entre con su esposa, un hombre íntegro, no quiso entrar a su casa, durmió enfrente de su casa en tiendas de campaña. David lo llama, le dice, ¿qué te pasa, hombre? Aprovecha, descansa, entra a tu casa. Y le dice él, ¿cómo voy a estar yo en mi casa cuando mis hermanos están en la batalla? Qué golpe para David, porque David está en su casita acostado. ¿Cómo voy a disfrutar yo el hecho de estar con mi esposita linda? Le dice, si mis compañeros están en la batalla y no están con sus esposas. Otro golpe más duro para David. Y no pudo, hermano. Entonces hizo una carta que el mismo Urias llevó, donde estaba la sentencia de su muerte. Le dice al capitán, ponlo hasta adelante y ustedes se retiran para que lo maten.
Y cuando lo mataron y le mandan la noticia a David, David dice, ay, no te preocupes porque murió, le dice. Ora muere uno, ora otro. Pues sí, como no era su familia, porque con Absalón no dijo ora uno, ora otro. No, este era el esposo de la mujer que él se había quedado. Así es que se dan cuenta, hermanos, David es un ejemplo clásico que descansó cuando era tiempo de ir a la guerra. Usted no descanse cuando es tiempo de estar batallando. Si está en medio de una batalla espiritual, pues haga eso, luche, batalle, ore, estudie la Biblia, ayune, reprenda, haga todo lo que tiene que hacer, pero menos descansar, porque no es tiempo para descansar. Hay tiempo para descansar y hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar, hay tiempo para luchar, pero cuando es tiempo de luchar, cuando es tiempo de batallar, hermano, no lo haga. De nuevo le leo lo que puso la doctora Gis en este punto. Relajarse o descansar cuando es tiempo de trabajar, cuando es tiempo de luchar o cuando es tiempo de buscar a Dios. Así es que ven, David es el ejemplo clásico. Entonces, vean esto lindo. Hermanos, Arba lo que representa es la pereza espiritual. Lean conmigo, por favor, Proverbios 13:4. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. De nuevo, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Hermanos, la pereza solo nos hace desear y no alcanzamos nada, ni en lo natural ni en lo espiritual. Esto se aplica en los dos aspectos, hermanos. Conozco gente perezosa en lo físico, en lo natural, no le gusta trabajar, nada desea, pero nada alcanza. Y espiritualmente también conozco gente perezosa que no hace nada por estudiar la Biblia, por orar, no hace nada por las cosas espirituales, solo desean, quieren llegar a la Nueva Jerusalén, pero nada van a alcanzar porque son perezosos, hermanos. Proverbios 6 del 9 al 11. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Es lo que le pasó a David. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, dice. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Armado significa un hombre fuerte, así va a venir tu pobreza. Vea lo que dice aquí, al perezoso le está hablando. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Hermanos, Arba representa eso, la pereza, que nos sirvan, que nos atiendan, que nos traigan, pero nosotros no nos esforzamos por nada. Sí está bien eso cuando éramos bebés, hermanos. Nos traían el alimento, el sustento, nos atendían, nos limpiaban, nos bañaban y nos hacían de todo. Pero crecimos, hermanos. Y si hemos crecido, nosotros tenemos que trabajar también. Tenemos que hacer algo al respecto. Hay gente que no hace nada por lo espiritual. Y pensando en esto, me recuerdo del paralítico de Betesda, ¿lo recuerdan? Tenía como 38 años, creo, de estar ahí postrado y no era sanado. Y cuando el Señor Jesús lo encuentra, le dice al hombre paralítico, o sea, le dice, ¿quieres ser sano? Y es una pregunta que solo puede contestar, sí quiero ser sano o no quiero ser sano. Y el hombre contesta como Adán cuando le preguntaron, ¿comiste el árbol que te dije que no comieras? Y él dijo, la mujer que me diste. Este hombre paralítico le preguntan, ¿quieres ser sano? Y él dice, es que no tengo quien me meta en el estanque cuando viene el ángel y mueve el agua. Es que eso no le preguntó el Señor. No le preguntó si tenía quién o no tenía. No, le preguntó, ¿quieres ser sano? Sí, tenía que haber dicho. Y mucha gente, hermanos, se acomoda y se queda en un estado de reposo y no hacen nada. A ese hombre paralítico, el Señor cuando lo sanó le dijo, toma tu lecho y anda. O sea, le puedo haber dicho, sé sano. No, no, toma tu lecho y anda. O sea, lo mandó a hacer algo. Y hermanos, así es como nosotros tenemos que hacer algo también, porque el perezoso no le gusta hacer nada, le gusta que lo atiendan, que lo sirvan. Ahí está tirado en el campo, a los cuatro lados, esperando que todo le venga. Y sí hay un tiempo cuando somos bebés espirituales, pero cuando ya hemos crecido un poquito, tenemos que trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Y eso no se aplica solo a lo natural, también se aplica a lo espiritual. Debemos trabajar en oración, en el estudio de la palabra, para comer de la palabra del Señor. Hablando siempre de la pereza espiritual, por favor, lean conmigo Proverbios 15:19. Proverbios 15:19 dice, el camino del perezoso es como seto de espinos. Aquí también vienen los espinos que ahogan la palabra. Caminar en un seto de espinos, hermano, no se puede caminar, no nos deja avanzar. Mas la vereda de los rectos como una calzada, o sea, vamos a poder avanzar. El perezoso no avanza, el perezoso no camina, es lo que está diciendo. El camino del perezoso es como seto de espinos, no avanza nada.
Y lean lo que dice, por favor, Proverbios 19:24. El perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Ay, hasta eso le da pereza, hermanos. Ahí está la comida lista, servida. Y ni eso puede hacer, hermano. Mete la mano en el plato, dice, miren qué exceso, qué exageración. El perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. O sea, este trabajito no lo puede hacer. Qué increíble, hermanos. Así es el perezoso. Y el perezoso tiene la palabra del Señor servida, pero ya no se la come. Y hermanos, hasta allá no puede llegar un pastor. No, el pastor le puede servir la palabra en una prédica, pero ya que la persona se la coma, eso ya no lo puede hacer ningún líder espiritual. Eso ya le toca a cada quien. Ven el perezoso. Ahora, ¿cómo se vence a Arba? Hermanos, a Arba se vence con la diligencia. Necesitamos ser diligentes, no solo en lo natural, sino también en lo espiritual. Mire lo que dice Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente, y ahí le puse la definición de diligente, la concordancia de Strong, dice, diligente es apresurarse con emoción. O sea, apresurarse es hágalo rápido, emociones por hacer las cosas rápido. Piense que lo necesita para ayer, o sea, rápido. Si le piden algo, no piense, ¿para qué año lo quiere? No, ¿para qué año lo quiere? No, lo quiere para ayer, lo quiere ya, aunque ayer ya pasó, pero digo, lo quiere lo más rápido que se pueda. Un diligente es el que corre, el que hace las cosas rápido y emocionado, no así como, ay, qué aburrido tener que hacer esto. No, eso no es diligencia, eso sería negligencia. Le leo de corrido el 5. Dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. ¿Ven? Un diligente abunda en lo material, en lo natural, así es. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Mire, se apresura, pero alocadamente, de cierto va a la pobreza. Hermanos, tenemos que ser diligentes. Diligentes es si tenemos que orar, a orar, si tenemos que estudiar, a estudiar, si tenemos que hacer algo con diligencia, rápido, rápido, no deje para mañana, exactamente lo que dice el refrán, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. No piense, ay, mañana. Hermanos, nunca llegamos a mañana. Si lo nota, siempre vivimos en hoy. Mañana. ¿Ha oído la gente que dice que va a hacer dieta? Mañana. Y mañana le pregunta, dice mañana. Y siempre mañana, nunca llega el día. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Primera de Timoteo 5:5. Mas la que en verdad es viuda, que ya lo leímos, pero le hago el énfasis, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente. Esta palabra diligente, hermanos, que está aquí, esta es en hebreo, porque es Antiguo Testamento, es Proverbios. Y en hebreo diligente significa apresurarse con emoción. Pero aquí es Nuevo Testamento y aquí ya es griego. La palabra diligente aquí significa interés, atención y rapidez. Es casi lo mismo, pero dicho con otras palabras. Interés, atención y rapidez. De nuevo le leo, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente. ¿En qué? Mire, en súplicas y oraciones, noche y día. O sea, siempre, noche y día es todo el tiempo. No solo algunas veces, no, noche y día. Pero ¿en qué es diligente? ¿En qué tiene interés? ¿A qué le pone atención? ¿En qué es rápida? En súplicas y en oraciones. Hermanos, a Arba se le vence con la diligencia, no estar tirados ahí esperando que todos nos hagan las cosas, no, con diligencia. Tenemos que ser diligentes tanto en lo natural como en lo espiritual. En algún lugar trabajé en lo secular antes de trabajar en la iglesia y escuché algo que me ayudó y me sirvió mucho. Y alguien dijo, un profesional dijo, yo prefiero parar a la gente diligente que estar empujando a la gente negligente. Yo dije, ¿qué razón tiene? Prefiero parar a los diligentes, pero paremos un momentito, que estar empujando a los negligentes. Así es que, hermanos, a Arba se le vence con diligencia. Ya estudiamos a Og, ya estudiamos a Arba, y entonces, hermanos, lo que nos queda en esta noche es oremos, hermanos. Les dejo siempre aquí la presentación de quién es Og y qué es Arba en nuestras vidas, para que oremos con el entendimiento. Ahí donde están, hermanos, los invito a orar. Padre nuestro, una vez más venimos ante tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesús. Y en esta ocasión, Señor, venimos a darte gracias por tu palabra.
Y gracias por señalarnos las cosas en las que debemos cambiar. Señor, gracias por señalarnos las cosas en las que estamos quedándonos cortos, Señor, en las cuales estamos siendo gobernados por los dos gigantes que estudiamos la noche de hoy. Oh, Señor, que significa una mente orgullosa girando alrededor de sus propios deseos y placeres. Y también a Arba, Señor, acostarse como un rey y que todos nos sirvan. Señor, si hemos sido gobernados por estos dos gigantes, hoy te pedimos perdón. Te pedimos que nos limpies de todo pecado, Señor. Perdónanos, Señor Jesús, por estar usando nuestra mente para estar pensando en nuestros placeres carnales, Señor, y en vez de estar usando nuestra mente para ponerla en tu palabra, Señor, para meditar en ti, Señor. Perdónanos, 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 Señor. Perdónanos por no estar poniendo nuestra mente en tu palabra, meditando en tu palabra, Señor. Por eso es que no hemos sido prosperados, Señor, en todas las cosas, como dice el Salmo 1. Y también perdónanos, Señor, si nos hemos dejado gobernar por Arba, Señor, si nos hemos acostado y hemos sido negligentes, Señor, negligentes para buscarte en oración, negligentes para buscarte en el estudio de la palabra, negligentes para ayunar, Señor, negligentes, Señor, para caminar en este camino vivo. Perdónanos, Señor, si Arba nos ha estado gobernando y nos hemos quedado cortos. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor, y límpianos de todo mal. Por favor, Señor Jesús, te pedimos, ayúdanos, Señor Jesús, a vencer nuestra carne y ayúdanos a ser diligentes, Señor. Pon en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que tengas misericordia de nosotros. Bendícenos, Señor Jesús. Bendícenos, Señor Jesús. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Señor Jesús. Santificado sea tu nombre. Bendícenos, Padre Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y gracias por esta noche, Señor. Y gracias por tu palabra. Te amamos, te bendecimos y sí queremos llegar a la meta. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.